Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la tarde. Señor, gracias por otro día más que tú nos has regalado. Pidiéndote humildemente, Señor, que tu Espíritu Santo haga acto de presencia en medio nuestro, Señor, para que este estudio sea dirigido por Él y que todo lo que nosotros hablemos aquí, Señor, sea para glorificarte a ti y que sea de tu agrado, Señor, y que de aquí no salgan opiniones nuestras de humanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a comenzar con los versículos 20 al 24 de Juan 4. 20 al 24. Ya cubrimos hasta el 19 en la clase pasada. Hoy comenzamos con los versículos 20 al 24. Juan 4, 20 al 24. Tan pronto cuando los tengan me dicen y entonces, pues para darle lectura. Carmen, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. O es que no te veo, lo que veo es el techo. Que estaba esperando que terminara. Ya. Pues entonces, Juan 20, 24. Juan 4, del 20 al 24. Cuando lo tengan me dejan saber para entonces darle lectura. ¿Lo tenemos? Sí, ya lo tenemos. Cancio, ¿lo tienes? Sí lo tengo, sí lo tengo. 20:24 dice allí: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Palabra de Dios. Esta sección es tremenda, tiene una importancia tremenda, porque no solo por la enseñanza sobre la salvación, sino porque en los versículos 20 a 24, el término adoración, escuchen esto, se repite nada más y nada menos que 10 veces y constituye la enseñanza más amplia de Jesús sobre el tema de la salvación, de la adoración en el Nuevo Testamento. Y algo que me llama la atención es el hecho de que una enseñanza tan importante en este momento se le está dando a una sola persona, siendo mujer, conociendo nosotros las restricciones que habían entre las conversaciones de mujer y hombre, especialmente un rabino. Así que esta enseñanza importante se da con una persona, siendo mujer, siendo samaritana, que no se llevaba con los judíos, y sobre todo siendo una mujer adúltera. Y a esta mujer adúltera le llegó esta enseñanza. Esto llama muchísimo la atención. ¿Por qué? Pues porque continuamos viendo que en primer lugar, y todos lo sabemos, tú sabes, Dios no hace acepción de personas. Y fíjense qué interesante, porque mire los pecados de esta mujer, más sin embargo, Cristo le está trayendo este mensaje no solamente de salvación, sino de la adoración, para más adelante en el capítulo mostrarse a él como el Mesías. Y siendo ella una mujer en el estado pecaminoso en que se encontraba, aquí vemos a Cristo, como lo hace con nosotros hoy día, dándole la oportunidad para que ella recapacite, reaccione, se arrepienta y comience a caminar correctamente. Entonces él viene a hablar, ella le cambia el tema para evitar. Acuérdense que la semana pasada tratamos que cuando Jesús le dice a ella, bien has dicho hasta ahora, tú sabes, si 5 maridos has tenido, el que tiene no es tuyo. Ella automáticamente en un modo defensivo, cambia la conversación para venir a hablar ahora de la adoración, un tema de algo moral, lo cambia por algo de adoración para desvirtuar la atención. Lo que no sabía ella y que ya nosotros les establecimos en las otras clases, que ese tema de la adoración era parte de la necesidad que Cristo tenía que ir a cubrir a Samaria. Por eso que el versículo 10 dice, y le era necesario pasar por Samaria, porque ya establecimos que Cristo tenía que ir allí porque allí había un problema espiritual, que ya él comenzó a bregar con ella en el principio de la conversación. Había un problema moral que ahora le estaba hablando sobre él, y ahora ella cambia al otro tema que era la necesidad de adoración, y Cristo llega en ese momento para cubrir esas 3 necesidades. Pero como les dije, para mí lo más interesante es que se lo lleva a una persona
que es mujer, que es samaritana y por encima de todo es una adúltera. Fíjate que no lo está enseñando en ninguna plaza abierta para que todo el mundo escuche sobre la adoración. No, le está hablando a esta mujer. Y eso tiene un porqué. Y esto tiene un porqué. Pero eso lo vamos a tocar más adelante. Cuando la samaritana en el versículo 20 expresa, nuestros padres adoraron en este monte. Los padres a quien ella se refería era a Abraham y a Jacob. ¿Sabes por qué? Porque ellos adoraron en la zona de Gerizim. Y como ellos construyeron su templo en esa zona, y ellos decían que el verdadero lugar de adoración era ahí, pues ella hizo referencia a nuestros padres. ¿Por qué? Porque para ella todos vienen de descendientes de Abraham y de Jacob. Y ella le dice de esa manera, nuestros padres adoraron en este monte, haciendo referencia a Abraham y a Jacob. Recuérdense que en la conversación todavía ella no ha caído en cuenta de quién es Jesús y lo está viendo a él menor que a Jacob, porque ella se lo dice al principio, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Que nos dejó este pozo hace muchos años, donde tomó agua a él, su familia y sus animales. O sea, ella todavía no sabe con quién está hablando y está viendo a Jesús como algo menos que Jacob. Si nosotros buscamos en Deuteronomio 11:29 y Deuteronomio 27:12, podemos leer allí que Dios había prometido bendiciones para el pueblo de Gerizim y mandó a edificar allí altares. Eso lo encontramos en Deuteronomio 27:4. Inclusive, ellos sostenían que Abraham llevó a Isaac a Gerizim para sacrificarlo. Eso era lo que sostenían los samaritanos. Para los samaritanos, Gerizim, dentro de su creencia, era un lugar tan importante como lo era Jerusalén para los judíos. Increíble, pero es así. Ahora, antes de continuar adelante, me parece que es oportuno traer un poco de información histórica sobre esto de los samaritanos, porque para poder nosotros entender bien este asunto de la adoración, tenemos que entrar un poquito más en un aspecto histórico y también tenemos que ver cuáles eran las costumbres, las creencias de ellos y cómo era que eso se estaba dando en aquel momento. Yo le voy a presentar rápido 6 puntos que considero se deben saber para tener un mejor entendimiento sobre las disputas entre judíos y samaritanos. Debemos entender el por qué la samaritana no solo cambió el tema moral que sostenía Jesús sobre los pecados de ella para desvirtuar la conversación, sino también el por qué trae el tema de la adoración, aunque fue utilizado por ella como una excusa. Estos 6 puntos los considero relevantes para poder entender más adelante la respuesta de Jesús ante el reclamo del lugar para adorar de la samaritana, muy en especial cuando estemos cubriendo hoy el versículo 22. El primer punto, los israelitas samaritanos, porque así era como ellos realmente se consideraban, porque recuérdense que los samaritanos vienen de las tribus del norte y las tribus del norte son parte del pueblo de Israel, de las 12 tribus. Ellos se consideraban israelitas samaritanos. Ellos definieron su propia existencia en términos exclusivamente israelitas. Los samaritanos se llamaban a sí mismos los hijos de Israel y los guardas. Las fuentes judías se refieren a los samaritanos, lo voy a leer la palabra en hebreo como kutim. Así era como ellos se referían hacia los samaritanos, pero los samaritanos se consideraban a sí mismos los hijos de Israel, los guardas de la religión. Y es muy probable que el término esté relacionado cuando están hablando entre ellos de algo que sucedió en Irak, en Irak de hoy, porque entonces no era Irak, el cual los exiliados no israelitas fueron importados a Samaria. Y eso lo cuenta en 2 Reyes y el capítulo 17. Acuérdate que fueron exiliados que fueron importados a Samaria y ahí es que viene la mezcla de entre ellos y el sincretismo y unieron creencias de una religión y la otra, que eso es lo que significa sincretismo. Entonces las unen las dos para hacer la creencia que ellos tenían. Y eso pues le traía problemas ante los judíos. Por eso es que los judíos decían que ellos estaban mezclados, eran mestizos y su religión era pagana porque tenía muchas cosas del paganismo y eso pues le chocaba. Ahora, los escritos judíos israelitas enfatizaron la identidad extranjera de la religión y la práctica samaritana en contraste
con la verdadera fe de Israel. Ellos miraban y decían, pero espérate, ven acá. ¿Cómo ellos pueden decir que ellos creen en Dios? ¿Cómo ellos pueden decir que creen en la llegada del Mesías cuando que el Mesías que ellos esperan, ellos dicen que va a ser un tipo de Moisés, un tipo de profeta, pero nosotros sabemos que el Mesías no va a ser eso, pero tampoco los judíos sabían que tenían el Mesías con ellos y lo llevaron a la cruz y lo mataron. Así que los israelitas samaritanos creían que tal identificación negaba su derecho histórico a pertenecer al pueblo de Israel cuando hacían ese tipo de sanciones los judíos hacia ellos. Los israelitas samaritanos eran el remanente fiel de las tribus del norte, los guardianes verdaderos de la antigua fe. Escuchen bien, porque la disputa entre ellos era que los samaritanos con su sincretismo habían traído un montón de cosas paganas, pero antes de que ellos fuesen mezclados, fuesen importados a Samaria, ellos eran los guardianes fieles de la antigua fe del pueblo de Israel. Mientras que los judíos no lo eran, los judíos tenían un sinnúmero de dogmas que le habían añadido a la ley, un sinnúmero de cosas que eran un disparate y que Cristo se pasaba todo el tiempo recalcándole a ellos todo lo que ellos le habían añadido a la ley que ni ellos mismos cumplían. En segundo lugar, los israelitas samaritanos siempre se habían opuesto a la adoración del Dios de Israel en Jerusalén, creyendo en cambio que el centro de la adoración de Israel estaba asociado con el monte Gerizim. El monte, hello. Hello. Un momento, espérate, perdón. Seguimos. Vuelvo otra vez, donde estaba, que le estoy hablando. Los israelitas samaritanos siempre se habían opuesto a la adoración de Dios en Israel, de Israel en Jerusalén, porque ellos creían que el centro de adoración de Israel estaba asociado con el monte Gerizim, el monte de la bendición del pacto de Yahvé. Eso está en Deuteronomio 27:12. Por otro lado, los israelitas judíos creían que el monte Sión en Jerusalén fue el epicentro de la actividad espiritual en Israel. Una de las razones del rechazo de los escritos judíos proféticos por los israelitas samaritanos fue que los profetas hebreos apoyaron a Jerusalén y a la dinastía davínica. Y eso les traía conflicto. Pero ahora viene un dato. El tercer punto es un dato bien interesante y quiero que le presten atención a este. Los samaritanos tenían un credo cuádruple. Ellos creían en un solo Dios, un profeta, que era Moisés, un libro, que es la Torá, y un lugar, el monte Gerizim. La mayoría de los israelitas judíos de la época de Jesús estaban de acuerdo con los israelitas samaritanos en 2 de esos 4 puntos. Ellos estaban de acuerdo de que había un solo Dios y que había una sola Torá, pero no estaban de acuerdo sobre la identidad del lugar de culto y sobre los libros que también debían haber sido aceptados por el pueblo de Israel, los profetas y los escritos. O sea, que los samaritanos solamente tenían el Pentateuco, no tenían la Torá completa. Ellos tenían el Pentateuco, los primeros 5 libros. Ellos tenían los primeros 5 libros. Y para ellos, su profeta era Moisés y el lugar de adoración era el monte Gerizim. Pero para los israelitas, y ellos creían en un solo Dios. Entonces, para el pueblo judío israelita, ellos decían, sí, estamos de acuerdo en un solo Dios, sí estamos de acuerdo en la Torá, pero no podemos estar de acuerdo en todo porque el lugar de adoración no es Gerizim y ustedes en su Torá no excluyeron a los profetas y a los escritos. Y acuérdense de esto, porque esto es importante, porque de aquí viene una de las respuestas de Jesús hacia la samaritana en breve, que lo vamos a estar cubriendo en breve, porque ellos tenían su Torá, pero ellos solamente creían y guardaban lo que estaba en el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Los otros libros del Antiguo Testamento, para ellos, eso tíralo por la ventana. Miren qué interesante está eso. Y esa disputa, pues, esas creencias eran los que los tenía ellos todo el tiempo en disputa, porque los judíos los veían a ellos como menos que ellos. Entonces, y van a ver la contestación de Jesús, porque la contestación de Jesús lo expresa de una forma bien dulce, pero les está diciendo cuán equivocados estaban. Entonces, en cuarto lugar, los samaritanos creían que los israelitas de Judea habían tomado el camino equivocado en sus prácticas religiosas de la antigua fe israelita, a la que ellos tildaron herética,
como lo hicieron los judíos con la expresión de fe del samaritano. Así que estos grupos tenían unas diferencias enormes y todas las diferencias de ellos, que eran esos dos puntos, tenía que ver tanto con el lugar de adoración y tenía que ver entonces con la Torá, que para ellos la de los samaritanos era incompleta. Quinto lugar, como se mencionó anteriormente, los samaritanos no deben confundirse con un grupo de personas sincretistas que también vivían en Samaria, porque habían gentiles samarianos, quienes probablemente fueron las personas que se acercaron a los retornados de Jerusalén para ayudarlos a construir el templo de Jerusalén y fueron rechazados. Eso está en el libro de Esdras, capítulo 4. Así que debido a su teología, los israelitas samaritanos, el remanente del reino del norte de Israel, no podía apoyar la construcción del templo en Jerusalén. No lo podían apoyar. Se dice que no todas las personas del reino del norte de Israel fueron exiliadas por los asirios. La mayoría de ellos permanecieron incluso después de la conquista de Asiria en la tierra en el siglo 8 antes de Cristo, conservando las antiguas tradiciones israelitas que diferían de las innovaciones posteriores de la versión judía de la fe y de Israel. Fíjense qué interesante. Ellos fueron este grupo que se mantuvieron puros. Ellos diferían de todas las innovaciones que los judíos trajeron a la ley, a su tradición y a su adoración y a su religión, porque fueron los israelitas, fueron los judíos. Entonces los judíos le están sacando en cara a los samaritanos, mira, la Torá de ustedes es incompleta, pero no están mirándose ellos, que también habían añadido un montón de cosas que no tenían nada que ver con la Torá, y Dios tampoco se las había dado. Sexto y último lugar, los israelitas samaritanos utilizaron lo que ahora se llama hebreo samaritano, en una escritura que es descendiente directa del hebreo antiguo, mientras que los israelitas judíos adoptaron una nueva forma de letras cuadrada y estilizada en arameo, en un formato arameo, que en la época de Jesús los israelitas samaritanos también estaban fuertemente helenizados en Samaria, propiamente dicho, y en lo que se conoce como la diáspora. Así que ellos tenían ¿cómo te digo? Los israelitas judíos tenían la Septuaginta. Los israelitas samaritanos tenían su propia traducción de la Torá al griego. ¿Ok? Ellos tenían su propia traducción de la Torá al griego. Y ahí es donde empiezan los problemas, porque ellos solamente tenían el Pentateuco, los primeros 5 libros. Los judíos israelitas lo tenían completo, que no sé por qué, porque para eso fue para ellos perder el tiempo, porque Cristo estaba con ellos y toda esa Torá completa lo que hacía era hablando y trayendo mensajes mesiánicos, y ellos nunca aceptaron a Cristo. Ya ustedes ven que Cristo vino, lo mataron, resucitó, ascendió, y todavía hoy, en el 2021, los israelitas, muchos judíos siguen creyendo que Cristo no era quien dijo que era, y ellos siguen esperando un Mesías, pero tenían la Torá completa. Entonces criticaban a los samaritanos, pero mírense a ellos. Mírense a ellos. Ellos decían que la Torá de los samaritanos era una edición editada, que ellos la habían editado para reflejar los puntos de vista de los samaritanos. Y los samaritanos decían que la Torá de los judíos era una versión editada que había sido cambiada por los judíos babilonios. No se ponían de acuerdo. Tenían guerra todo el tiempo por lo mismo. Uno decía que era culpa del otro y el otro decía que era culpa del otro. Ahora, pues vamos ahora a volver a la conversación. Es de notar que Jesús aprovecha el giro en la conversación dado por la samaritana para enseñar a la naturaleza de la adoración que sí agrada a Dios antes de identificarse como el Mesías y llevarle a creer en él como tal. Jesús le trae a la samaritana y a nosotros también un punto importante. Mira lo que Jesús le quiere decir. La ubicación del adorador no es ni remotamente más importante que la actitud del adorador. ¿Escucharon bien? Para Cristo, el lugar de adoración no era nada importante. Es la actitud del que adora. Y él le está diciendo eso a ella. ¿Por qué? Porque ella empezó la conversación. Ustedes dicen que el lugar de adoración es allá, pero Cristo sabe que ustedes dicen que también es en Gerizim, pero los dos están equivocados, porque aquí no se trata del lugar, aquí se trata del individuo. Y eso es lo que Cristo le quería enseñar a ella.
Se trataba del individuo. Lo más importante es la actitud de la persona al adorar, el corazón de la persona, no el lugar. No es el lugar. O sea, yo se lo voy a poner en esta palabra bonita. Si vas a la iglesia a congregarte para adorar a Dios, pero tu actitud o forma de vida no es conforme a la de Dios, pues entonces estás perdiendo tu tiempo en la iglesia. No te viste que no va. No te Exacto. viste que no va. No te vista que no va. Y eso es lo que Cristo le está diciendo. Ustedes se están preocupando por el lugar de adoración y el verdadero Dios, el Padre, no está pendiente a eso. Es lo que está pendiente es en tu actitud, en la forma en que tú lo adoras a Él, no en dónde se adora. ¿Ve? Porque eso no tiene nada que ver. Acuérdense que vamos a hablar del término adorar. Quiero traerle ese término. En griego se dice proskuneo. ¿Ok? Adorar es proskuneo, que significa literalmente arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia. Ese es lo que significa el término adorar. El término adorar significa literalmente arrodillarse o postrarse ante una persona de eminencia. Esta es la postura correcta sobre la adoración que rendimos a Dios. O sea, la posición del cuerpo y la humillación del corazón, ambas van de la mano al momento de adorar a Dios. Ahí está tu actitud. Ahí es donde está tu actitud. Porque si tú reconoces a Dios por quién por quién Él es, tú te vas a arrodillar, tú te vas a postrar en la tierra, en el suelo, porque tú estás reconociendo la eminencia de Dios totalmente. Ya el cuerpo tuyo está, ya, eso es lo primero, ya está mostrando eso, está diciendo, mira, yo me voy a postrar porque yo reconozco quién tú eres. Ahora Dios te está mirando el corazón. Ahora Dios está diciendo, estás postrado, pero tu corazón está debidamente ubicado para adorarme y para aceptarme y reconocerme, o el corazón tuyo está simple y llanamente haciendo lo que se te ha dicho que haga y lo que veas a otros diciendo por el que dirán dentro de las cuatro paredes que le llamamos iglesia. ¿Están viendo? O sea, que para Dios el lugar de adoración nunca ha sido ni será importante. Nunca, nunca. Cuando la mujer samaritana, voy a continuar, cuando la mujer samaritana en el versículo 20 termina diciendo, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se adora, lo trajo a colación en la conversación porque los judíos insistían en la adoración en el templo de Jerusalén. En cambio, los samaritanos designaron el monte Gerizim como el lugar aprobado por Dios. Así que la primera lección que Jesús enseña sobre la adoración que agrada al Altísimo es que el lugar donde se realiza no es de vital importancia. No lo es. Correcto. No lo es. Porque acuérdense, ¿en qué se convirtió nuestro cuerpo? ¿En templo de qué? Del Espíritu Santo. Nosotros, miren, entonces, si el cuerpo de nosotros es templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está morando en nosotros. El Espíritu Santo es quien nos está redarguyendo. El Espíritu Santo es quien nos está guiando día a día. El Espíritu Santo es el que Dios está enviando a nuestra vida para que nos revele, para que podamos entender la palabra, para que nos enseñe a orar y a su vez para que nos enseñe a adorar. Y si nosotros tenemos todo eso en conjunto correctamente, Dios lo que está mirando es eso. Dios no está mirando que fuiste a la iglesia. Sí, señor. Tú puedes adorar a Dios todos los días de la semana y el sábado te puedes quedar en tu casa y adorar a Dios en tu casa, porque Dios lo que está buscando es tu actitud de adoración, cómo tú respondes a la adoración, cómo tú en la adoración le muestras la reverencia, le das el respeto, le das la gloria y la honra a Él, y con el corazón abierto, con un corazón limpio, tú lo estás adorando porque tú sabes que Él escudriña los corazones y sabe lo que hay en Él. Y si tú vienes con un corazón sincero, esa adoración, esa alabanza, Dios la va a recibir con beneplácito. Amén. Sí. Así que el lugar de adoración, aquí hay una enseñanza, el lugar de adoración no es importante. Y estoy seguro que muchos hermanos leen esta conversación y no profundizan en estas cosas. ¿Qué quería decir Jesús? Jesús le está diciendo a la samaritana, mira, el lugar no es importante, déjense de esa pelea. Eso no es lo que le interesa al Padre. Eso es una cosa increíble. Mire, nuestro edificio, o sea, la estructura que llamamos iglesia erróneamente y centro de adoración pueden facilitar el acto de adoración, pero por más cómodo
y mejor adornados que estén, no aseguran ni la presencia de Dios, ni el agrado de Él en nuestros cultos o servicios religiosos. Sí, No, señor. no lo garantiza, porque lo que lo garantiza es que tu actitud al adorar a Dios. Y eso es lo que Cristo, más adelante ahora vamos a entrar en eso, le quiso decir a ella. Miren, déjense de pamplina que si es en Jerusalén, déjense de pamplina que si es aquí. Pero acuérdense, ellos pensaban así porque ahora ella todavía no sabía que nosotros íbamos a entrar en un nuevo pacto. Y es un pacto espiritual. Y ese pacto es el que nos va a llevar a adorar de esa forma, en espíritu y en verdad. Todavía Sí, ellos no señor. iban a recibir eso, pero ya Cristo estaba pavimentando el camino. Ajá. Ya Cristo estaba pavimentando el camino, tú sabes, porque tampoco sería justo de nosotros decir, bueno, pero es que ellos no, tú sabes, ellos seguían lo que conocían. Wow, vamos a ver algo bien importante, porque Cristo habla sobre eso también en la contestación que le da a la samaritana. Así que queda establecido que el versículo, cuando ella comienza en el versículo 20 a hablar con el Señor sobre la adoración y el lugar de adoración, la respuesta de Cristo es clara. El lugar de adoración no es lo que importa. Lo que importa es la actitud de la persona que va a adorar a Dios. Y miren, en la adoración se debe dirigir a Dios como Padre. Un término que habla de la confianza y la dependencia que tenemos nosotros hacia Él y de la hermandad hacia los creyentes. Aquí hay dos cosas importantes. Aquí yo estoy tocando el resumen de Cristo cuando dijo: amarás a tu Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque, hermano, miren, aunque ustedes no nos crean, eso es parte de la adoración. Obedecer a Dios es parte de la adoración. Orarle a Dios es parte de la adoración. ¿Me entiendes? Y cuando tú amas al prójimo y respetas al prójimo y haces lo correcto hacia el prójimo, estás adorando a Dios. Porque Dios te mandó a hacerlo. ¿Por qué? Porque Él está creado igual que tu imagen y semejanza de Él. Alabado Dios. Estás adorando y alabando a Dios y estás obedeciendo a Dios. Sí, y eso es lo que está buscando Dios. Por eso es que Cristo dice, el lugar no es importante. Porque de qué vale que tú estés metido en la sinagoga 24/7 y el corazón tuyo esté negro y no quiera ayudar a nadie. Y estás centrado en que yo estoy concentrado porque, mira, yo creo en Dios, yo leo la palabra, yo oro, yo ayuno. Sí, eso tú lo puedes hacer. Eso es religiosidad. Pero ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo estás tú con el prójimo? ¿Tú hablaste con el vecino tuyo? ¿Lo viste botando la basura o cargando algo? ¿Lo ayudaste? ¿O te ofreciste por lo menos para ayudarlo? ¿Oraste por ese vecino? No lo creo. Pues entonces estás incompleto. Y eso es lo que Cristo estaba diciendo. Y lo vamos a ver ahora. Ahora, Jesús mismo, esto que les estoy diciendo, enfatizó y practicó el concepto de la paternidad de Dios. Hay muchos ejemplos. Mateo 6:6, Mateo 6:26, Juan 17:24, Juan 10:28 al 30. Y por la parte de la hermandad de los creyentes hay otro montón de ejemplos más que Cristo que los podemos ver. Cristo, Mateo 19:19, Marcos 12:33, Mateo 22:39, Lucas 10:27, Mateo 5:43 al 44. En todos estos versículos, aquí es donde Cristo enfatiza en el concepto de Dios, la paternidad de Dios, y también el concepto de ¿qué? De la hermandad hacia el creyente. Y Cristo practicó eso. Practicó eso. Cuando Cristo resume toda la ley en esos dos mandamientos, lo hizo, mira, porque ya nosotros estábamos entrando en un pacto espiritual. Sí, señor. Todo esto es un pacto espiritual. Sí, señor. Y todavía es lamentable, y esto es algo que Cancio lo menciona mucho, y yo estoy de acuerdo con él, y todavía es lamentable que la iglesia no sepa el verdadero pacto de Dios con nosotros ahora mismo. Eso cambió. Señor. Esto es un pacto nuevo. Nosotros no estamos bajo la ley. La ley me condena y me señala mi pecado, pero no voy a ser juzgado por eso. ¿Ves? Exacto. Pero entonces los hermanos en la iglesia, estás violando la ley porque no fuiste a la iglesia el sábado o violaste el cuarto mandamiento. Entonces ya ahora tú estás bajo la ley. Eso es lo que tú me estás diciendo. Sí. Y la ley es espiritual. Y la ley es espiritual. Y si Cristo le está diciendo a la samaritana, oigan bien, y si Cristo le está diciendo a la samaritana, óigame, el lugar no importa, tampoco el día, porque los días son de Dios. Sí, señor. Alabado. Sí, señor. Todos son de Dios. Así que, ¿por qué entonces estamos dándole vuelta y resbalando la misma cáscara?
Y mientras Ajá. estamos metidos en esas cosas que no edifican, que lo que traen son pleitos y divisiones y tonterías dentro de la iglesia, hay miles de personas afuera que se están perdiendo porque la iglesia está entretenida en asuntos y polémicas idiotas, porque no, o estúpidas, qué sé yo, lo que quieras poner, está tan envuelto en eso y se ha olvidado de que tiene que ir a la calle a evangelizar. Cristo dijo, ir a ser discípulos. Ahora pregúntense ustedes, ¿cuántos discípulos salen de nuestras iglesias hoy? ¿Cuántos? Sí, señor. Si Sí, señor. las iglesias de nosotros están controladas por el pastor no hace discípulos. ¿Por qué? Porque lamentablemente en nuestra iglesia el pastor ve al discípulo como, esta es competencia, me va a quitar las habichuelas. Tengo que dejarlo ahí. Este es el laiquito. Este le voy a dar, lo más que lo voy a dejar hacer es anciano. Pero eso no fue lo que Cristo los mandó a hacer. Cristo mandó a hacer discípulos para que se siga repartiendo el evangelio a través del mundo y para que se sigan creando cuerpos de creyentes, grupos que a la larga terminan en una estructura grande como una iglesia. Pero esa era la idea, no es estancarla y dejarla en cuatro paredes. Entonces, ¿dónde está la adoración? Por eso es que Cristo dice, miren, el lugar de adoración no es lo importante. Sí, señor. No es lo importante. Y si nos faltan todos estos ingredientes que les acabo de mencionar, ¿de qué adoración estamos hablando? ¿De qué adoración estamos hablando? Miren la respuesta de Cristo en el versículo 21. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Ustedes saben que Cristo estaba profetizando Ajá. que vendría la hora cuando esa adoración ya no se realizaría en ninguno de los dos lugares, porque iba a llegar Roma, que iba a arrasar con Jerusalén, ¿ve? Y sabemos todo lo que pasó en el año 70 después de Cristo, que Tito vino, destruyó a Jerusalén, saqueó el templo y lo destrozó. Sí, señor. Entonces, ahora que los judíos decían, no, el epicentro y el lugar de adoración es en el templo en Jerusalén, sí, pero ahora no lo tienes. Ajá. Y eso no debió haber sido importante porque ya Cristo estaba establecido que el lugar no era lo que importaba. Exacto. Ok, así que él le saqueó el templo y se lo destruyó a los judíos. Y cuando esto sucedió, miren, se acabaron las controversias entre Jerusalén y Jericín como lugar de donde adorar a Dios, porque ahora ni para ti ni para el otro. Exacto. Ni para ti ni para el otro. Entonces, Cristo se lo estaba diciendo en palabras bonitas. Miren, no se preocupen por esas pequeñeces, porque eso no es lo que importa. Lo que importa es lo que sale y lo que emana de tu corazón, cómo tú adoras al Padre. Y mira lo que dice, buscando adoradores que lo adoren en espíritu Y en verdad. y en verdad. Mm. Y en verdad. Y eso dice mucho. Ahora escuchan bien lo que les voy a leer en el versículo 22. Pongan atención. Cristo dijo, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Claro. Este versículo trae unas declaraciones de Jesús muy importantes e interesantes a su vez. Sí. Porque Jesús le estaba dejando saber a la mujer samaritana que la adoración en Jericín no estaba basada en toda la verdad revelada de Dios y por lo tanto no llevaba la aprobación de Dios. Acuérdense que anteriormente le dije que los samaritanos tenían un credo de 4: un Dios, profeta Moisés, la Torá incompleta y Jericín. La mayoría de los israelitas judíos de la época de Jesús estaban de acuerdo con los israelitas, les dije a ustedes, y los israelitas samaritanos en esos dos puntos, en un Dios y en un libro. Pero el libro, ellos decían que estos los habían adulterado y los samaritanos decían, no, pero ustedes lo adulteraron también, ustedes estaban en Babilonia y tenían ese tejemeneje y ahí cayó el asunto de la adoración y tenían ese problema y Cristo está diciendo, ustedes están peleando por pequeñeces porque a mí no me importa el lugar, a mí lo que me importa es tu corazón. Claro. Claro que sí. Claro que sí. Exactamente. Así que los samaritanos estaban incorrectos porque al tener una Torá incompleta, solamente con el Pentateuco, ellos tenían un conocimiento parcial de Dios. Uh-huh. No lo tenían completo. Por eso es que Cristo le está diciendo a ella, no es el lugar, pero ustedes están, por eso es que Jesucristo, mira cómo Jesucristo le contesta a esta mujer. La salvación viene de los judíos. Primero le dice, ustedes adoran lo que ustedes saben. ¿Qué es lo que ustedes sabían? Pues lo que sabían era todo del Pentateuco, no sabían más nada. Claro. Pero está diciendo, pero nosotros los judíos adoramos lo que sabemos porque tienen la Torá completa. Porque ahí dice que la salvación viene de los judíos. Porque el Mesías iba a venir de un judío. Pero como ellos estaban tan incompletos, no lo podían entender, no lo podían ver.
No lo podían ver. Así que el conocimiento de Dios era parcial y por ende la adoración era deficiente de parte de los samaritanos porque no estaban Ujú. completos. Y lamentablemente eso le pasa a la iglesia hoy. Cuando la iglesia no estudia, no De- escudriña la palabra de Dios con profundidad a un punto donde, miren, yo aquí a veces estoy estudiando y estoy días con un tema y busca libro y busca la palabra y busca los versículos. Y hay veces que me dreno y dejo un ratito y vuelvo otra vez y yo insisto, porque Cristo dijo, todo lo que le pida al Padre en mi nombre, lo haré. Wow. Pedid y se os dará. Pedid creyendo que tenéis y tendréis. Y la gente piensa, pues quiere decir que si yo le pido un cajo me lo va a dar porque con fe él me dijo que le podía pedir. Y Cristo de lo que estaba hablando era de las cosas espirituales. Si tú le pides al Padre que te revele la palabra, te la va a revelar. Sí, señor. Te la va a revelar. A eso es lo que se refería a Cristo, no eran las cosas materiales. Porque las cosas materiales Cristo mismo estableció. Poner tu mirada a las cosas de arriba y los demás se te va a dar por añadidura. Entonces, ¿qué me está diciendo Cristo? Pues mira, ponte a estudiar la palabra, ponte a meterte de lleno en lo espiritual, que yo sé que a ti te hace falta un trabajo, yo sé que tú tienes una casa que pagar, yo sé que a ti te hace falta un carro, yo sé que tú tienes que comer y tienes que vestir. Todo eso yo te lo voy a dar en su momento. Pon tu mirada en mí, concéntrate en mí, cree en mí, ten fe en mí, que yo te voy a dar lo demás. ¿Acaso no dijo Cristo que los pájaros eran menores que nosotros y el Padre los alimentaba? Sí, ¿Cuánto señor. más a nosotros que somos la creación más grande de él? Sí, señor. ¿Eh? Y ahí volvemos otra vez al aspecto de la adoración. Ujú. Los aspectos de la adoración. La segunda parte de ese versículo 21 continúa diciendo, nosotros adoramos lo que sabemos. Se refiere a un conocimiento que, comparado con la revelación limitada que tenían los samaritanos, el de los judíos era completo. Y eso me Exacto. lleva, y esto me lleva a lo siguiente. Porque la Reina Valera, ustedes tienen la Reina Valera allá. ¿Quién tiene la Reina Valera hoy allá? Sí, Reina Valera. Ya está. Tú tienes la Reina Valera, vuelve y léeme ese versículo en la Reina Valera de 60, el 22. No sé si este es 60, pero dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Ajá. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Uh-huh. Ese versículo leído de la versión Reina Valera, muchas personas no lo entienden. No lo entienden en el sentido de que ¿a qué se refiere Jesús cuando dice claramente en ese versículo, vosotros adoráis lo que no sabéis, pero nosotros adoramos lo que sí sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y yo les he dado esta explicación, pero la forma en que está escrito, pues a muchas personas no le llega el entendimiento de quién está hablando Cristo, a qué se refería Cristo. Pero si ustedes van a la nueva traducción viviente, miren cómo ese versículo de la nueva traducción viviente lo presenta. Juan 4:22, nueva traducción viviente, dice, ustedes los samaritanos, este es Cristo hablando, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran. Sabían poco de Cristo, de Dios porque tenían la Torá a la mitad. Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quién adoramos, porque ellos la tenían completa. Porque la salvación viene por medio de los judíos. Ahora le voy a leer la traducción del lenguaje actual. Ustedes los samaritanos no saben a quién adoran, pero nosotros los judíos sí sabemos a quién adoramos, porque el Salvador saldrá de los judíos. Eso es lo que Wow. estaba diciendo Cristo. Esa es la respuesta. Esa es lo que está ahí estaba. Esa es Ve la que respuesta. cuando tenemos una traducción así más clara en el lenguaje de nosotros de ajo y habichuela, como decimos, pues la gente va a entender, pues Cristo le estaba hablando a ella de que ellos creían en lo que creían, pero era mitad. Pero los judíos sí lo tenían completo. Y también el conocimiento de los judíos era que el Mesías iba a venir del pueblo de los judíos. Exacto. La Reina Valera a veces traduce las cosas y pone unas palabras que las personas a veces no entienden. Pero eso es lo que estaba diciendo Cristo. Eso es lo que estaba diciendo Cristo. Ahora, en esta palabra de Jesús, él no quiso decir que los judíos conocían y obedecían toda la verdad de Dios. No. Porque de haber sido así, los judíos hubieran reconocido a Jesús como el Mesías. Claro que sí. ¿Ve? Ahora, el Antiguo Testamento enseñaba que el Mesías vendría del pueblo de Dios como simiente de David y por él la salvación. Pero los judíos no creían en Cristo y tenían la Torá completa.
Ay, ay, ay. Ahora viene la última parte de ese versículo 22, la tercera parte. Porque la salvación viene de los judíos. Esto quiere decir que la salvación verdadera vendría del Mesías, Claro, procedente del pueblo judío. Sin embargo, los samaritanos, ellos abrigaban la esperanza que la venida de un Mesías era semejante a Moisés. ¿Por qué? Pues porque tenían el Pentateuco nada más. Tenían el conocimiento a mitad. A mitad. Y que conste que tampoco Cristo está diciendo en el versículo 22 que todos los judíos iban a ser salvos, no, ¿eh? claro, Sino que por el, claro. pero sí le estaba diciendo sí, pero por ¿cómo es? El medio, por medio del conocimiento de los judíos de esa salvación en las escrituras, era que los demás se iban a salvar, porque lo iban a entender y le iba a llegar. Ellos eran los portavoces. ¿Por qué? Porque, mira, Cancio, y yo no sé qué tú piensas sobre lo que te voy a decir, pero aquí hay un asunto de mucha importancia, y es que en las iglesias, la mayoría de las iglesias, muchos de los creyentes hoy día tienen al pueblo de Israel por encima de nosotros los gentiles, porque ellos son el pueblo de Dios y no acaban de entender. Mira, ellos fueron cogidos como ejemplo. Ellos no son el pueblo de Dios. El verdadero pueblo de Dios son aquellos que cuando Cristo venga en las nubes se levanten y se vayan con él. Ese es el pueblo de Dios. Ellos fueron Claro, escogidos para llevar un mensaje, nada más. Y miren qué forma lo llevaron, que siempre estaban metidos en problemas y Dios los tenía que estar sacando los problemas y tenía que estar castigándolo. exacto. Y no le dijo que le iba a quitar a ellos todo para darse un pueblo que lo iba a valorizar y le iba a dar fruto. Sí, Ahí señor. entran nosotros los gentiles. Exactamente. Así que ese versículo 22, porque dice, porque la salvación viene de los judíos, porque es la forma en que lo presenta la Reina Valera de 60, no quiere decir eso, como muchos lo interpretan. No, no, ahí Cristo lo que estaba diciendo es que de los judíos era que iba a salir el Mesías, punto. Exactamente. Esa es la palabra. Sí. Eso es lo que dice ahí y no dice nada más, pero yo no le estoy diciendo, ¿verdad? Para que cojan la Reina Valera del 60 y la voten, porque yo la tengo por ahí, yo la uso a veces de referencia, pero yo tengo más de 50 traducciones de la Biblia y las Claro, comparo. Y algunas son más claras que otras. Muchas de ellas, la gente dice, esto es una palabra diferente. No, no, no es una palabra, es un sinónimo, pero estoy diciendo lo mismo. Lo que pasa es que este te lo puso en las palabras que tú las puedas entender. No te está hablando unas palabras ahí de domingo, como digo yo, que a veces las personas no saben ni qué está diciendo, porque hay personas que tú le lees ese versículo 22 y no sabes de qué está hablando Cristo. claro. No, no saben. ¿Y cuántos no han leído ese relato de la samaritana? Montones. Mm. Y tú vas y le preguntas esto y ahí los coge, pregúntale, ¿qué quiere decir Cristo en versículo 22? Se fueron por la ventana. Así que Dios prometió que a través de la raza judía todas las naciones serían bendecidas. Ajá. Eso está en Génesis 12:3. Ujú. De hecho, Cancio, búscate Génesis 12:3. Léete ese versículo, Génesis 12:3. Léete Génesis 12:3. Porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos declararon que de los judíos serían luz a las naciones del mundo, al llevarle Sí, al resto del mundo el conocimiento de Dios, y anunciaron la venida del Mesías judío, que vendría a salvar no solamente a ellos, sino que al mundo entero. dice, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Aleluya, alabado Dios. ¿Viste? Yo le estaba diciendo a ellos, ustedes son los que yo voy a coger para mostrarle al mundo mi amor, porque yo sé que ustedes son la lácara, porque ustedes son malos, porque son unos mal agradecidos, porque los saqué de Egipto como los saqué, y en el desierto se enfrentaron a mí, se enfrentaron a Moisés a cada rato. Inclusive Coré, que de Coré no queda nada más que el relato en el libro de Números 16, porque de Coré Dios lo desapareció aérea, todas sus generaciones y todo animal, y abrió la tierra y se los tragó a todos y no existen. No hay descendencia de esa gente. Y vieron todas las cosas grandes que Dios hizo para el pueblo de Israel, y eran tan malagradecidos, ¿qué otra palabra se me puede ocurrir? Que siempre estaban reclamándole a Moisés porque Dios no le daba carne, porque Dios los dejaba morir de agua, porque en Egipto estaban mejor, pero en Egipto no estaban bien nada porque ustedes estaban llorando para que Dios los sacara de allí. Claro. Y ahora me estás diciendo que tú quieres volver a esa esclavitud. Pues eso es un problema serio que tenían ellos. Así que es por eso que tanto su conocimiento, el cual era limitado, estoy hablando de los samaritanos, y su adoración, estaban errados. ¿Por qué?
porque su versión de la Torá estaba limitada al Pentateuco y no incluía los escritos ni los profetas que anunciaban la llegada del Mesías, el cual vendría del linaje de David. Correcto. Y Cristo estaba diciéndole a la samaritana, haciéndole esto claro. Le estaba diciendo, óyeme, ustedes adoran lo que ustedes creen, pero lo que ustedes creen está incompleto, le falta. Sí, sí. Le falta. ¿Cómo ustedes pueden tener Sí. una adoración completa si ustedes no conocen de mí? Porque el Pentateuco se queda en los primeros 5. En el Pentateuco Sí. encontramos en Génesis 3:15 el plan de salvación. Eso lo conocemos. ¿Ve? Pero los profetas comenzaron a hablar de la venida del Mesías, perdón, cuando Dios libera al pueblo de Israel de las manos de Egipto, cuando comenzaron a caminar. Ahí entonces viene la promesa para ellos, que ellos se enteraron de la promesa. La promesa estaba ahí desde el principio del tiempo, estaba ahí. Y ellos prefirieron adoptar el Pentateuco como que era lo correcto, y al dejar fuera lo otro, no entendían que el Mesías vendría de los judíos. Mira, yo pienso que si ellos hubiesen tenido eso completo y hubiesen entendido eso, nunca hubiesen tenido problema con los judíos. Se hubiesen estado llevando de lo más dandy. Exacto. Sí, porque sabía que iba a venir de ahí, porque ellos creían en el Mesías. Lo que pasa es que creían en el Mesías equivocado, pero creían en su llegada, al igual que los judíos creían en su llegada. Lo que pasa es que ambas facciones tenían la idea equivocada de cómo sería ese Mesías. Exacto. Para los samaritanos era un profeta como Moisés, para los judíos era un guerrero que venía a pelear con Roma para sacarlo del revolú. Exactamente. Del Imperio Romano Liberal. Exacto. Y no sabían que el que venía, lo que venía era a liberarnos espiritualmente, porque lo que cuenta es la espiritualidad, no lo carnal, no lo material, porque eso se pierde y se queda. Eso se probó cuando Dios en el diluvio destruyó la tierra por completo. Nada material quedó. No, la vida se perdió, todos los que se murieron. ¿Por qué? Porque su vida espiritual no estaba en línea con como Dios quiere que la estemos llegando. Nosotros tenemos que obviamente todito, nosotros podemos, yo no digo que podamos hacer una gran diferencia en la iglesia, ¿verdad? Porque mucho, pues las posiciones que tenemos en la iglesia, pues se nos limita muchísimo, especialmente, y yo estoy seguro que Cancio se debe sentir igual, que cuando tú vienes a traer palabra de Dios, vienes a hablar lo que Dios quiere que estemos hablando, pues a muchos les levanta roncha y no quieren escucharlo. Exactamente. Y esto es una cosa que tiene que cambiar, tiene que cambiar. ¿Cómo tú estás esperando una lluvia tardía si la lluvia es agua y el agua representa el Espíritu Santo? ¿Cómo tú puedes esperar eso si tú ni hablas de él? No hablas de él, no lo mencionas, no está en tus adoraciones. Exacto. Y entonces, miren, ¿sabían ustedes que yo creo, Cancio, que me informó Pedro Walker, que tú tienes una predicación pendiente en Indian Orchard? Ok, dile que me llame para confirmarme el día y la hora. Sí, porque creo que tú le vas a llevar un tema, algo del Espíritu Santo. Entonces, yo tengo una predicación el sábado después del tuyo. Ok. Y me dijo que orara a ver si podíamos seguir en la misma línea. Ok, perfecto. De acuerdo. Porque yo llevo tiempo ya, que las veces que voy a ir a la iglesia de Indian Orchard, porque Dios me ha elegido para que vaya allí a hacer el instrumento, los temas que le he estado llevando giran todos alrededor del Espíritu Santo. Entonces me está diciendo él que, pues, que se ha levantado roncha en la iglesia, algunos hermanos, porque se les hace difícil soltar lo que creen, pero también hay un grupo de hermanos que ahora están liberados. Sí, ahora están, sí, porque se han dado la tarea de estudiar, porque cuando yo estoy predicando, yo le digo, mira, ábrete la Biblia tú y léeme este versículo tú, y los envuelvo en la predicación. Eso es lo que hay que hacer. Seguro. Sí, yo los envuelvo, mira, y yo llego con... Exactamente, eso es lo que hay que hacer. Claro, mira, yo llego con los... Si yo usar... un monólogo. No, no, seguro. Mira, el Cancio, yo llego a la iglesia y si tengo 20 versículos de referencia, yo los pongo en papelito y cuando entro, toma este versículo tú, toma este versículo. Cuando yo te avise, toca leerlo. Y a medida que voy en la predicación, ¿a quién yo le edita el versículo? Léame ese versículo y para que lo lean ellos mismos, para que lo escuchen ellos. Claro. Porque cuando lo estás leyendo, lo estás repitiendo y cuando lo estás repitiendo, el Espíritu Santo está trabajando contigo. Y no me estás escuchando a mí. No me estás escuchando a mí. Así que el Espíritu Santo es algo importante y Cristo aquí con la samaritana
Está señalando eso mismo. El Mm. Espíritu Santo, la palabra lo dice, espíritu. Dios es espíritu y está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y como único tú vas a poder adorar a Dios en espíritu y en verdad es si tú permites que ese Espíritu Santo trabaje contigo y trabaje en tu vida para que Correcto. te lleve a adorar como Dios quiere que tú adores. Correctísimo. ¿Ve? Entonces, volviendo a la conversación, ustedes adoran por lo que creen. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿cuán limitada está nuestra iglesia entonces? Ujú. ¿Cuán limitada? Háblame, Cancio, porque cuán limitada, porque imagínate, si no vamos nosotros a darle lugar al Espíritu Santo, entonces ¿cómo pueden ser nuestras adoraciones en la iglesia? Claro, porque el que puede trabajar en el entendimiento, en la emoción, en el sentimiento, en el conocimiento, es la persona que va a producir en nosotros, que va a despertar, pero no puede producirse nada que no sea en él y que se deje que el espíritu lo use aún. Cuando tú utilizaste la palabra proscuneo, que es una adoración en que uno se entrega, uno se humilla, eso es importante, Se humilla. porque en el proscuneo hay una humillación. Yo no puedo, ¿eh? Yo no puedo y vengo aquí a adorar. Necesito que tú me des la fuente de vida. Amén. Cuando no se está prescindiendo de esto, está pasando lo mismo que le pasó con el diálogo en la samaritana y con los judíos. Bien has dicho tú, y decía Cristo, y lo había dicho en Juan 5:39, escudriñar la escritura, porque a vosotros parece que ya tenéis, y ellas son las que dan testimonio de mí, de mí. Cuando dice la salvación viene los judíos, Cristo era judío y Cristo iba a nacer, y ya Isaías y otros profetas estaban anunciando que el Mesías venía. Ignorar que el Mesías era Dios, eso era negar la liberación del perdón y de la salvación que solamente puede venir a través de Dios. Amén. Y entonces, lo mismo que se está haciendo con Cristo, que los judíos ignoraron a la persona de Dios en la persona de Cristo, lo mismo se está haciendo con el Espíritu Santo, Eso es así. que se está negando a la persona del Espíritu Santo como Dios, como representante de Dios en la tierra, Eso es así. que iba a hacer la labor de Cristo, porque Él no viene a cambiar, Él dice, Él hablará de mí. Él dará Así testimonio mismo. de mí. Eso es Entonces, así. lo que es una reafirmación. Y mira, en Lucas también te lo dice. Lucas, camino a Noah, que cuando se encuentra con Emaú, ajá. en Lucas 24:44, el Cristo le dice: después le dijo, estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así es. Entonces, todo lo que ha hablado Cristo en Juan 14, que viene ahora también, ya estaba dando su pincelada desde Juan 3, 4, 5 y 6. En el 14, 15, usted dice, mira, yo me tengo que ir, yo estoy limitado a un cuerpo, yo no puedo estar en Samaria, en Judea y en Jerusalén a la misma vez. A Eso es así. vosotros conviene que yo me vaya. ¿Por qué conviene? Porque yo no puedo estar en trillones de personas a la misma vez. Eso es así. Si Cristo está muriendo para que la sangre de él pueda hacer que nosotros poseamos el mismo espíritu que tenía él. Así es. Si es verdad que Cristo es nuestro ejemplo a seguir, sí. Pues ¿sabes qué? Si Cristo es nuestro ejemplo a seguir, Cristo fue engendrado por el Espíritu, bautizado por el Espíritu, llevado al desierto por el Espíritu Santo, sacó demonios por el Espíritu, según dice Mateo 2, resucitó por el Espíritu, dice Pablo. Y dice Cristo que el Espíritu es que va a resucitar a la gente. Y dice Pablo que en Efesios 1:13 el Espíritu es el que sella, que el sábado no es el sello. Oh, hello. Esa es una señal, no alabado Dios. El sello del Espíritu Santo. Alabado Entonces, Dios. hasta que no nos abramos, es por eso que para llegar al Padre, como dice Cristo, nadie ha visto al Padre sino yo, que viví en el seno del Padre, y nadie puede llegar al Padre sino a través de mí.
Nadie puede recibir el Espíritu si no tiene la santificación, el reconocimiento de la necesidad de la justificación de Cristo. Eso es así. En esta humillación se manifiesta el Espíritu. Y con respecto al templo que tú dijiste, ahí está bien claro. No es una iglesia. Nosotros somos el templo de Dios, no hecho de piedra, sino en carne propia. Porque ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Y el ejemplo grande fue que tú pusiste de los romanos, sí, pero acuérdate que cuando los cristianos se ramifican, estaban predicando en las casas, brother. No era en el templo, no era en la sinagoga no era, porque ahí los perseguí, no podían estar. El cristianismo se habló para que el Espíritu habitara en todos los grupos pequeños que se van a levantar. Así es. El ministerio de Cristo y el evangelismo fue ser discípulos. Si los pastores por lo menos se hubieran dedicado, bueno, perdona, yo no estoy jugando, estoy diciendo señalando una situación. No estoy jugando a nadie, pero se dedicaran a ser discípulos. ¿Qué cosa es ser discípulos? Vivir con él, comer con él, buscar con él, orar con él. Que hagan nada más que 12, no tienen ni que coger a toda la iglesia completa. Cojan a 12 y vivan con ellos, hablen con ellos, conózcanlo a ellos, enséñalo a ellos, deja todo el amplio ese que aprendiste y méteselo ahí en la cabeza. Métele a Cristo en la cabeza y deja que ellos reproduzcan discípulos. Con 12 nada más, en un solo año que hubiera estado en pastor, cada uno de los 12 hubiera reproducido otros 12 más. ¿Cuánto hay? 144. Y mucho más. Y mucho más. Porque la función es hacer discípulos, no es estar tirando sermones, porque un sermón es como un pez que tú tiras ahí y la gente se la comieron hoy y mañana ¿qué van a comer? Sí. Aquí es hacer pescadores como hizo Cristo con sus discípulos. Cristo no cogió a toda la gente que estaban allí, cogió a 12 designados que no estaban programados, que no estaban letrados y les dijo, mira, esta es la salvación, hagan esto que yo sé, hagan como dice en la regla de oro en Mateo 6 o 7 que dice, haz con los demás lo que quieran que hagan con vosotros. Ese es el evangelio. Es un evangelio que está radicado en la persona de Cristo con amor y servicio. No puede haber servicio si no hay amor y no puede haber amor si no hay servicio. Ahí están los cheltes, ahí están las prisiones, ahí están los hospitales, los cultos debíamos hacerlo al aire libre, donde la gente pudiera escuchar que hay gente que quieren adorar en espíritu y en verdad. Amén. En un parque, en un lugar. Eso haría que el espíritu viniera, porque los verdaderos adoradores lo que están añorando es que el espíritu venga sobre ellos, como dice Mateo 5:1. Bienaventurados los pobres de espíritu, los que añoran, los que piden, los que ruegan, los que se sienten insuficientes para cambiar su persona y necesitan un bautismo diario del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y fíjate que tú estabas hablando ahorita sobre el sello y eso nosotros lo encontramos en Efesios 1:13. En Efesios 1:13, sí. Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Alabado Dios. Y fíjate que y es interesante porque Cristo está hablándole a la samaritana que ellos adoran por lo que creen, ¿verdad? Entonces, como no tienen la Torah completa, pues la adoración es incompleta, pero cuando tú tienes toda la palabra de Dios escrita, como la tenemos nosotros revelada ahora, de principio a fin, pues entonces no debe haber excusa nosotros para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y no te puedes olvidar de nada, porque si tú vas a Juan 14:26, Juan 14:26 dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que le he dicho. Así que si tú lees la palabra de Dios, te metes en ella, la escudriña, aprende, le pide dirección a Dios. Es esa palabra cuando tú piensas que, como hay hermanos que dicen, yo no me acuerdo lo que leí en la Biblia, créeme, que si tú la escudriñaste, el Espíritu Santo te va a hacer recordar esas palabras de Cristo cuando Él te vaya a utilizar como un instrumento en el momento que sea. Amén. En el momento que sea. ¿Por qué? Porque tú eres sellado con ese mismo Espíritu. Sí, Señor. Mira lo que dice Juan 14:17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no le conoce, pero ustedes sí lo conocen. Sí, Señor. Vive con ustedes y estará en ustedes. Increíble. Increíble. Y más todavía, mira lo que dice Gálatas 4:6. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu
de su Hijo que clama, Abba Padre. Abba Padre. Mira la importancia. O sea, y podemos estar aquí toda una noche y hacer toda una clase, toda una temática del Espíritu Santo y nunca acabaríamos. Nunca acabaríamos. Sí, nunca acabar. Nunca acabaríamos. Pero aquí lo clave de la clase de hoy es esa revelación que hace Cristo del lugar de adoración. Tenemos que quitarnos eso fuera de la cabeza de que la iglesia hay que ir a adorar a Dios. No, para Dios el lugar no importa. Lo que importa es la actitud del adorador. Sí, señor. Y la actitud del adorador que lo hace en espíritu y en verdad, esa es la adoración que a Dios le agrada. Correcto. No la adoración de bombas y platillos y himnos y tonterías en la iglesia, que las comodidades las tenemos porque no te mojas, porque tienes una alfombra donde puedes poner las rodillas, porque te sientes cómodo, porque tienes aire y tienes heater en el invierno. Todas esas comodidades, pero eso como no te va a garantizar que el Espíritu va a descender en la iglesia y va a hacer las maravillas que Él está loco por hacer y que quiere hacer, pero nosotros como pueblo lo tenemos constrictado y lo seguimos restringiendo. El poder está ahí porque Cristo dijo, y recibiréis poder. El poder ya lo tenemos porque acabo de leerles que Él habita en nosotros. Él estará en ustedes. Juan 14:17. Él estará en ustedes. Y si está en mí, si mi cuerpo es templo donde Él habita y yo recibo el poder de Él, entonces, ¿por qué no puedo ver los milagros que nosotros leemos en la Biblia que se llevaron a cabo a través de los apóstoles? Pedro caminaba y la sombra, la gente se curaba. Sí, señor. Pablo se limpiaba el sudor y la gente iba buscando el pañuelo porque quedaban sanos. ¿Qué le dijo Pedro al que se encontró cuando iba por allá cerca de la sinagoga? No tengo nada que darte, pero ¿sabe qué? En el nombre de Cristo Jesús, párate y vete a tu casa. Y se fue. Ni oro ni plata. Y ese poder que ya Dios nos lo ha dado, nos lo ha conferido a través del Espíritu Santo, está loco por explotar. Sí, señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es entregarnos en espíritu y en verdad, pero por encima de esa entrega, tenemos que creer de verdad. Tiene que haber una fe real. Mientras no haya esa fe, el poder está menos que limitado porque ni se manifiesta. Claro. Ni se manifiesta. Nelly, te pregunto, Nelly, preguntas. ¿Tienes alguna pregunta? Gracias. Sí, yo me estoy dando cuenta increíble el énfasis y la importancia que tiene la adoración a lo largo de la Biblia, ¿no? Sí, señor. Y mientras que ustedes tenían la clase, yo me preguntaba cuántas veces he ido a la iglesia y no he adorado. Me he venido como vacía. Oh, wow. Pero eso pensaba, ¿no? Sí, sí. Y no sé si era a mí. Igual. Yo me Sí, sentí yo no sabía si era yo o es la persona que no llenó el púlpito, como que no estaba como al nivel de poder llenar ese vacío que uno tiene, no sé, pero bueno, estaba pensando en eso. Mi pregunta es, dice, el Padre busca adoradores, el Padre busca adoradores. Mi pregunta es, ¿por qué el Padre? ¿Por qué no el Espíritu Santo, como tú acabas de decir en Juan 14:6, que el Espíritu nos fue dado para que ayudarnos? El Padre busca adoradores. ¿Por qué el Padre? Y mi otra pregunta es, ¿cuál es el perfil de un verdadero adorador? Porque si yo he ido a la iglesia y no lleno ese perfil, quisiera cambiarlo. Esas son mis dos preguntas. Wow. Cancio, vente por ahí. Tienes dos preguntas muy importantes, muy interesantes por demás, porque la realidad es que de la manera en que tú las traes, hay muchos hermanos que también se sienten de la misma forma y algunos no tienen ni la oportunidad de expresarlo o no se atreven a hacerlo. Mira, hay varias razones, hay varios factores por los cuales tú puedes ir a la estructura de la iglesia a buscar adorar a Dios y a recibir palabra de Dios y salir de allí sin sentir nada. Va a pasar. Eso va a suceder. A mí me ha sucedido. Y no significa que ni tú, ni yo, ni Cancio, ni Carmen, ni ningún otro creyente vaya a la iglesia con un corazón abierto, con el deseo verdadero de recibir y de adorar a Dios. No significa eso. Tampoco quisiera que te concentrara en la persona que se está utilizando como instrumento, que quizá no llegó porque no supo proyectar o porque no. Que los que predican en las iglesias, por lo menos yo tengo por costumbre primero orar y buscar la dirección de Dios para el tema. Yo no llego a una iglesia con un tema porque a mí me gustó el tema, ¿me entiendes? Y hay personas que eligen el tema
Y si eso no era la voluntad del Espíritu y tú tienes una necesidad, tu necesidad no está siendo cubierta en ese momento porque la persona no se dejó llevar por el Espíritu Santo, por ende trajo el tema que él quería y no el que quería traer Dios a través del Espíritu Santo para cubrir la necesidad. ¿Ves? Y por ende saliste de allí vacía. ¿Por qué? Porque tú tienes una necesidad, pero lo que él trajo no te llenó. No te llegó porque no era lo que tu alma, tu espíritu estaba deseando, que quería sentirlo para poder bregar con la situación cualquiera que fuese que tú estés pasando en ese momento. ¿Por qué? Pues, pero vuelvo y te digo, tú me estás hablando de un perfil, de un perfil. ¿Cuál es el perfil del verdadero adorador? El perfil del verdadero adorador lo dijo Cristo. El que le sirve a Dios en espíritu y en verdad. ¿Cómo le servimos en espíritu y en verdad? En primero, tenemos que obedecerle. Entonces, en el obedecer, obedecemos y en el obedecer, entonces nos conducimos conforme a la palabra de Dios, no conforme a nuestras opiniones. Entonces mi vida ahora comienza a cambiar porque ahora mi vida está siendo dirigida por el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es que es viva y es eficaz. Es un arma de dos filos. ¿Por qué? Pues porque te va a redarguir cuando estás haciendo algo malo, pero también te va a llenar de esperanza y de vida y de bendición cuando están todas las cosas bien. Entonces, cuando tú te metes de lleno en la palabra de Dios, cuando tú empiezas a dejar que sea el Espíritu Santo el que dirija tu vida, tu perfil como adorador comienza a cambiar automáticamente. Porque Cristo le dijo a Nicodemo, y ustedes lo estudiaron en el capítulo 2, tienes que nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. ¿Ve? Cosa que Nicodemo cogió literal. Pero, ¿qué le estaba diciendo Cristo? Pues tú tienes que nacer y tienes que nacer ¿de qué? De agua y del Espíritu. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros tenemos que permitirle que nos haga nueva criatura. Y cuando nos hace nueva criatura, nuestro modo de vivir y de hacer las cosas cambia. Entonces, cuando cambia, ahora tú comienzas a convertirte en ese adorador de espíritu y en verdad hacia Dios. Y ahí es que está el perfil. Ese es el perfil que todos tenemos que estar buscando. Muchos se dice que nosotros tenemos a Cristo de ejemplo y debemos tratar de imitarlo. Dejen de estar imitando a Cristo porque nunca lo vas a imitar porque Cristo fue sin pecado y tú estás lleno de pecado. Nunca lo vas a imitar. Ni siquiera ni a los pies le vas a llegar. Claro que sí. Lo que tú sí puedes hacer y debes hacer es coger los ejemplos de Cristo. Pero no trates de imitar a Cristo porque nunca lo vas a poder hacer. Pero yo escucho la mar de cristianos que dicen, no, hay que imitar a Cristo. Chacho, tú no vas a imitar a Cristo nunca ni en sueño, mi hermano. Porque Cristo fue sin pecado y tú estás diciendo, tenemos que imitar a Cristo y 5 minutos después estás mirándote a la vecina. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? ¿Me entiendes? ¿Entendiste la contestación, Nelly? Sí, pastor, sí, señor, estoy aquí tomando nota. Cancio, si me le quieres añadir algo más, por favor. Sí, cuando nosotros dirigimos una carta, se la dirigimos al Padre, pidiendo, esa era parte de la contestación. Pidiendo el poder pregunta. Sí. Que nosotros necesitamos con la autoridad que nos fue conferida en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el que firma la carta y da la autorización fue la sangre de Cristo. Tú se la dije al Padre, el problema que tiene te lo va a resolver el Espíritu Santo y el que te autoriza a ti es Cristo Jesús por su sangre. Amén. Eso con referencia a eso. Porque acuérdate que en la deidad los tres participan en el rol que cada uno juega. Amén. Así que Nelly, Dios te bendiga. Yo espero que hayas entendido bien las contestaciones que te di. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Este programa va a estar subiendo para YouTube. Ya mañana está en YouTube, como han estado los otros. Están en YouTube. Y en la próxima clase le traigo el link del canal de YouTube para que también puedan pasárselo a las personas que quieran seguir la clase. La pueden seguir en YouTube. No van a poder tomar los exámenes porque ustedes están registrados en la clase, las personas de afuera no. Y nada, y si lo quieren tomar, yo le puedo hacer llegar el link también y lo pueden tomar. Y si lo pasan, pues gloria a Dios, ¿me entienden? Que lo pueden tomar como un medidor de aprendizaje para ellos mismos. Claro, claro. Así que yo le voy a pedir al hermano Cancio que tenga una oración para que nos despiden oración para entonces ir dejando la clase del día de hoy. Amante y bendito Padre Celestial, te damos gracias porque las Escrituras nos han dado la mayor bendición a través del Hijo, conociendo que no hay otro nombre a los hombres, el otro nombre dado a los hombres que podamos ser salvos. Y también, Padre Santo, por la comprensión de las Escrituras, especialmente
el libro de Juan que llega a nosotros, que no hace excepción de personas, que trata a la persona como están y tú haces el cambio en nosotros. Amén. Gracias por esta apertura, gracias por esta apertura acerca del espíritu, de esta difusión de lo que tú tienes, el secreto que tú nos has revelado, de tratar Amén. tu persona, y nos lo has dicho en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al verdadero. Amén. Así que a través del Hijo conocemos al Padre, y a través del Hijo también conocemos al Espíritu Santo. Permite, pueblo Padre Santo, que nosotros nos prosconeo, que de verdad que nos entreguemos, adoremos, Amén. que nos inclinemos y que digamos no podamos, Padre Santo. Gracias por lo que nos has dado y por lo que nos dará, porque abrimos nuestro corazón, te confesamos y esperamos, Padre Santo, que tú hagas un cambio radical en nuestros corazones como capellanes, como embajadores tuyos y como discípulos tuyos también. Sé con cada uno de los integrantes de la capellanía, donde quiera que se encuentre, fortalece este grupo que se ha levantado con a fuego y sangre desde que se empezaron las clases, y como un retoño, Padre Santo, que tiene una misión y un compromiso contigo. Perdona nuestra falta y pecado. Sabemos que nosotros no somos merecedores, pero por la sangre de tu Hijo amado somos más que vencedores. Gracias, Padre Santo, encarecidamente, y sé con todos las familias representadas aquí. Sé Amén. con los dolores, sana el que está herido, sana el que sufre, sana el que falta fe, sana el que está llorando, sana el que está, aún a los que están paseando, sánalos también. No nos abandones, porque te necesitamos y te reconocemos como el único Dios. Perdónanos, Padre Santo. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Los tengo que dejar porque se va a tumbar y no los quiero dejar guindando. Que Dios me los bendiga y que pasen buenas noches. Bueno, Victoria. gracias, pastor. Ok. Muchas gracias a todos. Francio, tan pronto hable con Pedro Walker, me comunico contigo. Correcto, exacto, para que me Ok. diga todo. Ok, perfecto. Bye bye.